Buenos días, El Salvador. Bienvenidos nuevamente a mi canal. Este día les tengo un análisis titulado ¿Por qué ya no voto por el FMLN? ¿Por qué creen? Vamos a una reflexión profunda de lo que tenemos que corregir en nuestro partido. Vamos a una reflexión profunda de los ajustes que tenemos que hacer para que el partido se ponga a la altura. Comencemos. ¿Porque son ladrones? ¿Mentirosos? ¿Dinosaurios? ¿Porque no hacen nada? ¿Porque no han hecho nada? ¿Porque son corruptos? ¿Porque han sido acusados de robarse millones de dólares? Puedo nombrar muchos motivos meramente emocionales de opinión, pero ese no es el tipo de análisis que quiero hacer. Mi motivo es mucho más profundo, más real. Comencemos por el nombre, FMLN. ¿Qué significa? Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Farabundo Martí. ¿Quién era? ¿Por qué el FMLN se inspiró en este nombre? Pues en resumen, Farabundo era un revolucionario marxista, líder del Partido Comunista de El Salvador, fundado en 1930. O sea, marxista, comunista, revolucionario. Te explico despacio. Marxista significa que cree en Karl Marx, quien decía que la sociedad está dividida en dos, burguesía y proletariado. La burguesía es la dueña de los medios de producción y es la que contrata mano de obra para poder ganar dinero. El proletariado es la clase trabajadora que al no poseer medios de producción se ve obligado a vender su mano de obra a la burguesía a cambio de un salario. A esto se le llama capitalismo. Marx decía que el capitalismo es la opresión de la burguesía al proletariado y que la clase trabajadora tenía que organizarse, movilizarse y emanciparse para lograr una revolución. Pero Farabundo no era solo marxista, también era comunista. ¿Qué es ser comunista? El comunismo es un movimiento político que promueve la formación de una sociedad sin clases sociales, donde los medios de producción sean la propiedad común. Esto implica que la propiedad privada de dichos medios no existiría, lo que llevaría el poder a la clase trabajadora. En su fin último, el comunismo busca abolición del Estado. Si no existe la propiedad privada de los medios de producción, no existe la explotación. Por lo tanto, la organización estatal no sería necesaria. Dicho de forma diferente, el comunismo es un mundo nuevo de verdadera justicia, libertad e igualdad en la que nadie vale más que el otro, donde no hay ricos ni pobres. Todos vivimos en comunión con igualdades económicas. ¿Qué nos falta? Sí, Farabundo era revolucionario, que es partidario de la revolución o que participa activamente en una revolución. ¿Qué es revolución? Revolución es un cambio social fundamental en la estructura del poder o la organización que toma lugar en un periodo relativamente largo o corto, dependiendo de su estructura misma. Entonces, ¿por qué el FMLN toma el nombre Farabundo Martí para su partido? Vámonos hasta su fundación en 1980. El FMLN fue creado porque la clase trabajadora, campesina e estudiantil estaban cansados de la opresión, de la desigualdad social y de la tiranía de los gobiernos de la época. En ese año mataron a Monseñor Romero, ya sabemos quién. Al fallar el intento de crear un cambio por la vía electoral debido a fraudes, el pueblo decide organizarse y declarar la guerra a su gobierno, con una guerrilla llamada FMLN. Fueron 12 años de guerra, 75,000 muertos y desaparecidos. Finalmente, el FMLN y el gobierno firman los acuerdos de paz en 1992. Uno de los acuerdos era que el FMLN se convertiría en un partido político. Nace la esperanza de un partido revolucionario, comunista y marxista. Se tardan 17 años en llegar al poder y finalmente en el 2009 logran ganar las elecciones. Y esto es toda una fiesta porque las cosas van a cambiar. ¡Finalmente! Y aquella revolución que se prometió en 1980 iba a ser real. ¿Y qué pasó? No cambió nada. Lo único que cambió fue el partido en el poder. Nada de revolución, nada de marxismo, nada de comunismo. Por si fuera poco, el presidente Mauricio Funes es acusado de robar 351 millones de dólares. 351 millones de dólares. ¿Se imaginan todo lo que se puede hacer con ese dinero? El expresidente tiene orden de captura y decide huir de la justicia. Obtiene
asilo político en Nicaragua y el 2019 se nacionaliza como ciudadano nicaragüense. Vaya. Pero el FMLN tiene otra oportunidad y gana las elecciones nuevamente. Llega al poder el profesor Sánchez Serén, mejor conocido como el Carenuégado, un presidente considerado por la gente como incompetente e inepto. A este punto el FMLN sabía que había perdido popularidad, pero siguieron haciendo lo mismo y no cambiaron nada. O sea que pex. El resultado, un partido rechazado por la gran mayoría de salvadoreños. Pierden el ejecutivo y pasan de ser la primera fuerza política a la tercera. Después el pueblo da un voto de castigo y sacan a la mayoría de sus diputados de la asamblea. Yo siempre pensé que iba a ser Arena el partido que iba a desaparecer, pero debido a la inoperancia, al olvido de las raíces y el deber hacia el pueblo, el FMLN está condenado a desaparecer. No le veo salida. ¿Qué podrá hacer el FMLN para poder salir de este hoyo donde se metió? FMLN, ¿dónde te sentaste? ¿Qué te pasó, viejo? Antes eras chévere. Arena, por el otro lado, fueron un poco más inteligentes. Mientras el FMLN gritaban, hacían bulla, pataleaban y peleaban contra el presidente Nayib Bukele, Arena se quedaban calladitos. Ellos decían que el pez por la boca muere. Y el FMLN eso fue lo que hizo. Se ganaron una imagen de un partido que solo se queja, que critica y que son criticones, y la gente ya no los quiere. Nuevo momento político en el país, que es de represión, que es de totalitarismo, que es de corrupción desmedida y que es de fascismo y de actitudes, ¿no?, que ya las conocemos, de un gobierno de corte dictatorial que pretende ahora, con el control absoluto de las instituciones o casi absoluto de las instituciones, pasar por encima del pueblo salvadoreño, pasar por encima de los luchadores y luchadoras en este país, pasar por encima de los defensores de los derechos humanos, por los luchadores ambientales, pasar por encima del pueblo organizado. ¿Y se lo vamos a permitir? Me atrevería a decir que los únicos que lo siguen son los que tienen un lucro político o económico con la existencia de este partido. Y uno que otro ahí del voto súper duro, pero tiene que ser uno de los votos súper duros de esa gente que de verdad no entiende ni por la fuerza. Si tú votas por el FMLN, yo te respeto, está bien, es lo que tú crees. Con ese análisis no pretendo forzar a nadie a que vote por un partido o por otro. Al final, lo que tenemos que ver es el bienestar de nuestro país, el bienestar de nuestra gente. Si un político está haciendo algo bueno por el país, apoyémoslo. Sí, yo sé, los políticos tienen fama de ser malas personas, de ser corruptos. Por eso nosotros tenemos que estar atentos a lo que hacen, no solo criticarlos por criticar. Ahí viene y sale un periódico y dice de que este político no sé qué, y que no sé qué, y que aquí calla, sin prueba alguna. Entonces, como dice lo que queremos escuchar, como habla mal del presi, pues lo vamos a publicar. No, esto no funciona así. Tenemos que crearnos una opinión objetiva, analizar la fuente de donde vemos la información. A mi manera de ver, este país lleva un muy buen rumbo. Creo que cambiar el rumbo de este país sería retroceder. ¿Se lo vamos a permitir? Que le quede claro que este partido tiene una historia, tiene una trayectoria de lucha, que sabrá reencontrarse, que sabrá reconectarse con las fibras de este pueblo hermoso y luchador, rebelde, el pueblo salvadoreño. Compas, si hay la mayor responsabilidad de que las fuerzas revolucionarias y de izquierdas hoy por hoy no estén en la institucionalidad, no nos equivoquemos en eso. Yo les pido que al pueblo salvadoreño vayamos al encuentro de ellos con diálogo y con amor. El pueblo salvadoreño hoy sin duda tomó una decisión equivocada al entregar casi el poder total a una sola persona. Pero hagamos reflexionar a ese pueblo con amor, hagámoslo entender con amor que se equivocó, porque eso caracteriza a los revolucionarios, endurecernos sin perder la ternura. Díganme ustedes, ¿qué piensan? ¿Votarán por el FMLN en las próximas elecciones? Yo solo sé que no sé nada. Quiero hacer una propuesta al presidente de que en los próximos días
mande a hacer una limpia acá, si es posible hoy, con saumerio y todo lo que pueda quitar la contaminación que ha sufrido esta asamblea. 3 días más tarde.